que lo tienen ustedes en su resumen de los impuestos de carácter nacional. En forma breve, vamos a mencionar que hace algunos años no había control sobre los juegos al azar y lamentablemente muchas empresas hacían sorteos, pero sorteos ficticios. Muchas veces no existía el premio o si existía, lo otorgaban de forma direccionada a cierto beneficiario. A raíz de esta situación es que hace algunos años se ha regulado y se ha creado la Autoridad de Juegos. Y a través de esta institución se ha ido reglamentando todo lo que corresponde a juegos al azar, juegos de sorteo, promociones empresariales, que de alguna manera tienen que ver con el incremento de utilidades en actividades lucrativas. Algunos de ustedes me preguntaban cuáles actividades estaban exentas y justamente están exentas en esta parte, que son juegos que se realizan en ferias, por ejemplo, navideñas, ese tipo de actividades donde el fin no es el lucro. Entonces, primero vamos a ver el impuesto al juego. En forma resumida vamos a explicar y luego nos vamos a ir a la ley 060. ¿Qué nos señala la disposición al respecto? Que grava los juegos al azar y sorteos y también las promociones empresariales. ¿Quiénes vendrían a ser los sujetos pasivos? Las personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, que realicen este tipo de actividades directamente o a través de terceros. ¿Qué no estaría comprendido en el objeto de este impuesto? Estarían, por ejemplo, los juegos de lotería, juegos al azar y sorteos que están destinados íntegramente a actividades de beneficencia, por asistencia de enfermedad, desastres naturales, etc. Y también las rifas, sorteos que realizan ciertas actividades públicas de carácter eventual. ¿Cuánto es el impuesto al juego? Por juegos al azar y sorteos es el 30% para esta actividad y 10% para promociones empresariales. ¿En qué formularios van a pagar? El primero en el formulario 770, el segundo en el 772. Estos formularios tienen que declararlo en forma mensual de acuerdo al último dígito de su NIT. Luego tenemos el impuesto a las a la participación de juegos, que básicamente recae en este tipo de actividades de juegos al azar y sorteos. Recae sobre personas naturales que participen en juegos al azar y sorteos, participen, compren tickets, boletos, rifas, etc. No nos olvidemos que habían bastantes entes, instituciones, empresas, etcétera, que realizaban juegos al azar. Ejemplo, el Bingo by Titi, que era unas instituciones bastante grandes localizadas en Santa Cruz, con sucursales. Entonces, eso significa que aquella persona que va a participar en ese tipo de juegos al azar tiene la obligación de pagar el impuesto a través de a su agente de retención. ¿Quiénes no estarían, digamos, sujetos al pago de este impuesto? Las promociones empresariales, rifas con fines benéficos, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje o la alícuota que se paga por este concepto? El 15% a la participación de juegos. ¿En qué formulario va a declarar el agente de percepción? En el formulario 771 y de igual forma que en el caso anterior, va a tener que pagar conjuntamente con sus otros impuestos en función al último dígito del mes que declara. Esa es en forma general y resumida. Vamos a ver ahora en qué consiste el impuesto al juego. Les he puesto en su bibliografía la ley 060 y el compendio de normas relacionadas. En su artículo 35 hace referencia al impuesto al juego y dice que se crea este impuesto en el territorio nacional y que va a recaer en juegos al azar y sorteos, así como en promociones empresariales, ¿sí?
Los sujetos pasivos, quienes realicen juegos al azar en cualquier modalidad o promoción empresarial. El hecho generador. Algunos de ustedes me preguntaban el día de ayer sobre el hecho generador, les dije que les iba a explicar en clases. En el caso de esta partecita de juegos al azar y sorteos, el hecho generador, perdón, a ver, hasta que busque, pero va a ser en el momento de la percepción y en el caso de las promociones empresariales, va a ser en el momento de la emisión de la resolución administrativa por la autoridad correspondiente. Ese es el hecho generador. A ver. ¿Ya? Aquí. El hecho generador en el primer caso, en el momento de la percepción del precio, y en el segundo caso, en el momento de la entrega del documento de autorización. ¿Cuál es el documento o el nombre del documento específicamente que emite la autoridad? Se llama resolución administrativa. ¿Cuál va a ser la base imponible? Este impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos por la explotación de la actividad gravada, previa deducción del impuesto al valor agregado. En el caso de las promociones empresariales, la base imponible estará constituida por el valor del premio. En el caso de premios en especies, estos serán valuados al precio de mercado. Por la practicidad, ¿cómo se hace, por ejemplo, la evaluación de premios que se sortean en especie? Por ejemplo, hemos visto que en el Ventura, en el Mall Ventura en Santa Cruz, los últimos meses de diciembre del año pasado, cada semana sorteaba un vehículo. Entonces, ¿cuál va a ser base imponible? Dice el valor de mercado. ¿Cuál va a ser el valor de mercado o dónde va a ser reflejado para que no sea objeto de especulación o susceptibilidad? Básicamente en el valor de la factura, ¿sí? Entonces, ese va a ser el valor del mercado del premio en especie que esta entidad va a promocionar. La alícuota, ya les he indicado, es el 30 y el 10, según el caso, y el pago del impuesto será mensual. Ahora, por si acaso, esto también el artículo 41, estamos repasando algunas cosas porque ya lo vimos en el primer tema. ¿Cómo se va a distribuir este impuesto? ¿O en beneficio de quién va a ir este impuesto? Hablamos de la coparticipación tributaria. La ley nos señala que los recursos del impuesto al juego serán de total disposición del Tesoro General de la Nación. Y esta institución, ya en función al presupuesto general que tenga aprobado, va a ser la distribución correspondiente. Entonces, el 100% va a ir al TGN. Luego tenemos el impuesto a la participación de juegos, que está en el artículo 42 de la ley 060. El objeto de este impuesto es gravar toda participación en juegos de azar y sorteos que se realice en el territorio boliviano. Ese es el marco de referencia. ¿Quiénes serán los sujetos pasivos? Las personas que participen en juegos al azar, los sujetos pasivos en impuesto. El hecho generador surge en el momento de la compra de rifas, talonarios, boletas, formularios, bingos, fichas, etc. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, tengo alguna afición o quiero ir a una casa de juegos,
yo como persona natural, al participar en ese tipo de actividad, tengo que pagar mi impuesto. Pero imagínense que cobraríamos, en este caso, al sujeto pasivo directo. Difícil que la gente vaya, llene su formulario, etcétera. Entonces, lo que la ley ha previsto es que se creen los agentes de percepción, que ellos justamente van a percibir el 15% en el momento que esa persona natural participe en bingos, rifas, etcétera, en casas de juego legalmente establecidas. Uno de sus compañeros ayer me hacía una consulta y me decía, ¿y qué pasa con todos esos tipos de promociones, rifas, etcétera, que se pueden hacer por vía digital? La respuesta es como para cualquier impuesto. ¿Qué pasa con ventas electrónicas? Están sujetas a los impuestos. La ley es para todo, sea ventas de carácter físico, de carácter virtual, no importa. Otra cosa es que la gente no cumpla sus obligaciones tributarias. Entonces, para poder pagar y para acogerse, si se quiere, a este tipo de impuestos, las empresas tienen que estar legalmente constituidas. Justamente a raíz de muchas batidas que ha hecho la autoridad de juegos, muchos de estos establecimientos han sido cerrados y clausurados. Algunos han regularizado sus actividades, pero muchos han quedado cerrados. Hay muchos establecimientos en La Paz, Santa Cruz especialmente, donde ya no han podido reabrir sus actividades. La base imponible está constituido por el precio de venta menos el impuesto al valor agregado, lo que les decía. La alícuota de pago de este impuesto es el 15%. El importe correspondiente a la participación de juegos se incluirá en la factura por separado del precio de venta de cada operación. Y lo que les mencionaba, el artículo 48 señala que ya estos establecimientos, por decir el Sol Naciente, por ponerle un nombre, ese se va a constituir en agentes de retención siempre que participen en este tipo de actividades. Ahora, en el primer caso, en este caso del impuesto al juego, hemos señalado que el 100% por la coparticipación tributaria va a ir al TGN. Nos preguntamos, ¿cómo va a ser la coparticipación en el impuesto a la participación del juego? ¿Qué nos dice la ley? Nos señala que el 70% va a ir al TGN, el 15% a los gobiernos departamentales, o lo que conocemos como las prefecturas, y el 15% a los gobiernos municipales, lo que conocemos como las alcaldías. ¿Ya? A su vez, también especifica que del 70% se va a subdividir en 60% de acuerdo al número de habitantes y el 40% de acuerdo a índices de pobreza. ¿Qué significa? Que el TGN en su presupuesto general de la nación identifica zonas donde existe un alto índice de pobreza y por lo tanto la recaudación de este tipo de impuestos va a ir enfocado más a ese tipo de zonas para aliviar de alguna manera la situación que tiene la población. ¿Sí? Eso sería en cuanto a estos dos impuestos. No es complicado. Y tampoco el formulario, porque en todo caso se suma, se pone el importe y la alícuota. No es complicado como el IVA, el IT, el IWE, etcétera, sino es un formulario más numérico, ¿no? ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? Alison Granado, ¿alguna consulta? No, Liz, está bien. Liz, está bien. Gracias. Son dos tipos de impuestos que ha sido de reciente creación, no la actividad como tal, porque siempre ha habido bingos, loterías y todo eso, pero como les mencionaba de inicio,
no estaba claramente identificado los impuestos para este tipo de actividades. Lice, ¿y cómo lo hacen en el caso de las ferias? En ferias no es que también hay sorteos o hacen bingos. ¿Ellos también pagan impuestos o son informales? Ya, por decir, en las ferias de Pexpo, por ejemplo, si ustedes se fijan, muchos de los establecimientos están con sus sistemas temporales habilitados a través de tickets. Lo correcto sería que todos nos deberían facturar en las ferias de exposición, porque se trata de establecimientos que justamente tienen el fin de promocionar sus actividades para tener mayores ingresos. Entonces, ese tipo de actividades sí debería facturar. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de actividades como, por ejemplo, qué sé yo, una kermés con el objeto de recaudar fondos para apoyar a los enfermos del asilo por el COVID, por ejemplo, entonces, por el fin benéfico que tiene este tipo de actividad, no estaría alcanzado por este impuesto. La verdad es que para mí particularmente es muy claro, o sea, la diferencia en que esté y no esté grabado es una palabrita que se llama lucro. Si yo voy a hacer una actividad con el fin de lucrar, sí, de alguna manera debería estar grabado. Si yo voy a hacer una actividad no para lucrar, sino por una actividad de beneficencia, no debería estar grabado. Lamentablemente, la autoridad de juegos en los últimos años un poco se ha distorsionado este espíritu de la ley con el que fue creado inicialmente. Y en algunas cositas ha sido, digamos, muy exagerado o ha excedido de la facultad que tiene, porque todo y nada ya quería colocarlo como si fuera una actividad, digamos, sujeta a este impuesto. Todavía existe muy poca reglamentación al respecto, pero el fin o el objeto debería ser eso. Si hay lucro o no hay lucro. ¿Ya? Mañana hay elecciones, chicos, como buenos ciudadanos y estudiantes, o sea, vamos a tener que ir a votar. Lamentablemente no son las mejores condiciones por el tema del COVID. Sin embargo, también es importante, digamos, ejercer el derecho que tenemos a hacer el voto correspondiente, ¿no? Bueno, conmigo no tenemos clases, pero no sé si con el resto se van a suspender las clases, yo creo que sí. Y bueno, nos veríamos directamente el lunes, ¿no? Si no hay más preguntas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Le habla Brenda. Más que una pregunta acerca sobre el tema, era como que una petición. Decirle que no estoy en el grupo de WhatsApp y ya le había dicho más de una semana al administrador del grupo y pues no me añade. Brenda, ¿me puedes dar en este momento tu número de celular, por favor? ¿Mando en el grupo, licenciada? ¿Me indicas tu número, por favor? Ah, ya, 67 67 47 47 37 37. 67 Voy a volver a 67. 67. Voy a volver a decir 67 47 37 65. Correcto, licenciada. ¿Apellido, Brenda? Calatayud. Está bien, hoy se te va a incluir, Brenda. Muchas gracias, licenciada. No hay por qué. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces, por favor, sigan viendo el material que voy colocando. Este fin de semana voy a trabajar en el siguiente material para ya el lunes a primera hora o antes los coloque el material que corresponda. Licenciada, buenas tardes. Dime. Una consulta, ¿cuándo podríamos saber las notas del primer parcial? Hasta la próxima semana lo van a tener.
Ya, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Buen fin.